Es una auténtica pasada. Esta obra también se va a montar luego allí en Cáceres. Esto cuando estos muchachos luego, ten cuidado, cuando estos muchachos, aquí el señor presidente de la Asociación de Raíces de Peraleda es el que te puede informar. Esta idea es luego montarla en la sacristía. La sacristía, sí. En la sacristía de la iglesia. El problema que tienen es financiación. Es que eso es lo que te lo comentaba porque viendo los detalles que tiene todo esto, esto seguro que donde te lo van a valorar muchísimo, muchísimo, es en alguna escuela de taller, escuela, restauración y cosas de esas. Pero la idea que tienen, lógicamente, es para hacer museable lo que es la iglesia. Tenemos un proyecto, yo estoy en un grupo de investigación con unos estudios de informática. Las distintas configuraciones por las que ha pasado el templo de Peraleda de la Mata pueden verse en los respectivos paneles que hay numerados del 1 al 6. Panel número 1. Comentaremos aquí las características de la iglesia en cada fase. En este panel número 1 vemos las obras de construcción de la iglesia de Peraleda de la Mata iniciadas en 1535. Inauguración del templo. Debido a su arquitectura, en este panel vemos el aspecto de la iglesia al día de su inauguración. Como vemos, en este panel vemos el momento de la consagración durante una misa nocturna iluminada con velas. La mayor parte de la gente tiene la idea de que antes de Vaticano II, la Misa Católica era igual que ahora. A principios del 18, Peraleda se apunta al nuevo estilo que causa furor, el barroco, y lo hace por todo lo alto, contratando la construcción de un enorme e impresionante retablo barroco de madera que colocará en el ábside, dejando para siempre oculto y protegido el retablo esgrafiado. Este retablo fue elaborado por un discípulo de Churriguera que probablemente trabajó con él ya en Salamanca y luego también en el retablo de la Catedral de Plasencia. Está inspirado en el modelo de uno de los mejores retablos churriguerescos. Panel número 5, siglo XX. Esteban. La reproducción que hemos datado como 1970 muestra el estado de la iglesia recuperado tras los destrozos de la guerra, panel número 6, ya algunos de los cambios inspirados por la última imagen de la iglesia corresponde a la actualidad y se ven los últimos cambios que se han producido. En el panel número 7 podemos ver un montaje fotográfico que muestra exactamente cómo se ven los esgrafiados a fecha de hoy, en el 2021. Si uno entrara detrás del retablo barroco, no podría tener esa visión de conjunto, pero vería, igual que vemos en el panel, que la mayor parte de los esgrafiados... Las reproducciones que tienen detrás de ustedes, esas reproducciones grandes que se han hecho.
Y con esto quería empezar la génesis de lo que pasó en Peraleda. Yo recuerdo cuando Ángel vino y nosotros nos conocimos gracias a que él tenía ese empeño de lo que estaba en el pueblo y sobre todo cómo esos esgraciados de Peraleda, que eran unos esgraciados que tenían una entidad importante. Y me acuerdo que cuando yo estuve en mi despacho está ahí arriba, cuando vino a verme Ángel, pues estuvimos hablando y yo le dije, tengo que verlo, tengo que ver las cosas, me parecen unas cosas interesantes. Y cuando yo coincidí con las personas que están en la asociación, en la directiva y demás, lo que vi me impresionó. Me impresionó porque eran unas obras que estamos hablando del siglo XVI, es decir, estamos hablando de en torno a 1575, cuando se hacen, y me impresionó sobre todo por otras obras en Italia, en Florencia, que se habían hecho también con la misma técnica, esa técnica que estuvimos ayer haciendo con los estudiantes allí en el pueblo, en Peraleda, y me impresionó y empezamos a investigar más sobre ello. Estamos todavía en el proceso de investigación para intentar pues, saber quiénes pudieron llevarlo a cabo, cómo se pagó, es decir, tener exactamente, porque los años lo sabemos por la parte estilística. ¿Bien? Entonces, yo, pues bueno, me pareció, lo que le dije a Ángel en ese momento, me pareció espectacular y que no le habían hecho caso en la Universidad de Extremadura. ¿Bien? Que no le habían hecho caso en las universidades de Extremadura y yo le dije, digo, pues esto es una obra de entidad. Empezamos a investigarlo y seguramente que alguno de ustedes a lo mejor me ha visto por allí, por el pueblo, y fuimos y lo presentamos en el Congreso Nacional de Historia del Arte del 2018. En 2018 presentamos en ese Congreso Nacional de Historia del Arte, se celebró en Burgos, y entonces fue la primera vez que se dio a conocer lo que son los esgrafiados de Peraleda de la Mata. A partir de entonces, como saben, hemos seguido, la mayoría de ustedes saben que detrás del retablo colateral de la Virgen del Rosario hay un esgrafiado también de la Virgen del Rosario. Entonces hemos seguido con este tema y sobre todo este proyecto es, yo soy profesor aquí de técnicas artísticas, entonces lo que explicamos a los estudiantes ya no solo es la obra de lo que es qué bonita y demás, sino cómo está realizada. Por eso ayer, insisto otra vez en agradecer que estuvimos allí en el Salón de San Isidro, fueron pues 29 estudiantes, 30 estudiantes, estuvimos con el restaurador, el que está haciendo las reproducciones, como bien saben, por las diferentes fachadas, ¿no? ¿Y qué es interesante de todo esto? Que está siguiendo la técnica que describe Vasari. Vasari, en Italia, era una persona que había sido pintor, pero también un tratadista. Y es que describe perfectamente, cuando Ángel y yo estuvimos investigando y no nos conocíamos con José Morillo, el que está haciendo las diferentes reproducciones, cuando José Morillo lo vio, dice, habéis dado de lleno en la técnica. Hemos hecho un trabajo de investigación, como saben, y Ángel con el tema fotográfico muy, muy importante. Entonces yo creo que esto es una puesta en valor y que ustedes se tienen que sentir orgullosos de atesorar unas obras que están detrás del retablo, efectivamente, pero que son unas obras de una espectacularidad absoluta, ¿bien? Y principalmente decirles que tienen una responsabilidad muy grande ahora, y esa responsabilidad es, una vez que ha llegado hasta ustedes, la tenemos que conservar, la tenemos que rehabilitar y, por supuesto, difundir lo que existe. Saben que el conocimiento, si no se difunde, no sirve para nada. Bien, entonces, con esta exposición, nosotros en la clase de técnicas artísticas, yo les voy explicando los procedimientos. Esta parte de la exposición explica cómo se hace un esgrafiado, cómo se hacen los esgrafiados, que muchos de ustedes seguro que les han sonado porque encalar las fachadas se viene haciendo desde tiempo inmemorial y saben que, pues bueno, sus padres, sus abuelos y demás encalaban esas fachadas. Y mirad que hay una cosa que es interesante, que normalmente cuando la piedra no es completamente heterogénea, es decir, como lo que ustedes están viendo, si se dan cuenta, esas piedras que están cortadas perfectamente, nunca se dejaban los muros libres, siempre se enfoscaban.
¿bien? Y se enfoscaban con la cal, con la arena, ¿bien? O sea que no se dejaban esos muros que muchas pues, revistas de decoración dejan la mampostería libre. Eso jamás se dejaba, porque lo que se dejaba libre siempre era la sillería, ¿no? La parte que estamos viendo aquí. Entonces, dentro de esos enfoscos o revocos, nos encontrábamos con los esgrafiados. Y en Italia, en Florencia, existen esgrafiados figurativos. ¿Qué le hace peculiar a toda la zona del Tajo? Estamos hablando de Peraleda, Belvís, Trujillo, en toda esta cuenca. Lo que les hace peculiar es un tipo de revoco figurativo que, por ejemplo, en Segovia también se hace, pero no es el figurativo. Y el esgrafiado de Segovia lo que va a hacer es adornar las fachadas de los edificios. Es un adorno como esos muros son de mampostería. Lo que se hace es adornarlo con estos revocos que se le van a dar y se hacen una serie de elementos geométricos, pero no figurativos. ¿Bien? No figurativos como lo que tenemos aquí. Y es interesante porque también en Florencia, estos diferentes reproducciones que ustedes tienen, si fuéramos a cualquiera de los palacios florentinos, ahora podríamos ver que están hechos de la misma forma, pero también fachadas. ¿Qué le hace peculiar? ¿Qué le hace peculiar a Peraleda? Que lo que hacen es un retablo. Y hacen un retablo dentro de la iglesia, cuando la iglesia se va a inaugurar, ¿bien? Se va, como saben, a dedicar para el culto. Entonces se hace un retablo con un esgrafiado, con un material que era relativamente rápido y barato. ¿Bien? Entonces, como en ese momento presumimos que la economía no estaba en unas buenas condiciones, se hace ese retablo. Y se hace el retablo en el siglo XVI. Y se hace el retablo, se colocan todas esas imágenes con esa técnica que hemos visto y un siglo después, a fines del XVII, pues lo que se decide, la parroquia tiene más dinero y lo que deciden es hacer los retablos que ustedes pueden observar en la actualidad. El retablo mayor, ¿bien? O los retablos colaterales que nos encontramos. ¿Bien? Entonces, gracias a que se hacen esos retablos barrocos, se deja dentro los esgrafiados. Porque en muchas ocasiones saben que el revoco se rompe, se tira y ya está. Entonces, piensen que tenemos unos esgrafiados en Peraleda que estuvieron vistos alrededor de un siglo, para todos, pero que después de un siglo se taparon con ese retablo actual. ¿Bien? En cuanto a la técnica, como les decía antes, la técnica es, pues bueno, mezclar la cal, la arena. Seguro que ustedes han hablado y han oído hablar de una de cal y una de arena, y es que viene de aquí, de esta técnica, porque para hacer un esgrafiado, para hacer una pintura al fresco, es decir, una pintura al fresco es que está pintada las paredes, lo que tenemos que utilizar es diferentes capas de cal y arena. ¿Bien? Entonces, una primera capa va a estar principalmente en la pintura al fresco, va a estar realizada con una de cal por 3 de arena. Vamos a ir ganando en riqueza de cal, 1-2, para llegar a 1-1, que es una de cal y una de arena. Esas capas en la pintura al fresco se llama en italiano intonaco. Y sobre ese intonaco, cuando está húmedo, se aplica el pigmento, y entonces el pigmento, es decir, los colores que están diluidos en agua, se van a meter en esas capas y entonces vamos a tener esas pinturas. ¿Y esto qué diferencia hay? No aplicamos color, no aplicamos pigmento, sino lo que aplicamos es una capa de primera con una segunda capa negra que normalmente en el siglo XVI y en Peraleda ocurre, se teñía la cal, esa capa negra es cal, pero se teñía con ceniza. ¿Con ceniza de qué? De encina. Y se teñían las diferentes, pues con la arena, la cal se teñía, ¿bien? Y entonces lo que se aplicaba era el color negro. Se aplicaba el color negro, como estamos viendo ahí, y sobre ese color negro se iba a aplicar una capa de cal blanca muy fina. Cuando esa capa ha fraguado, pero no está seca, ¿qué se hacía? Esgrafiar. ¿Y esgrafiar qué es? Arañar, quitar. Entonces, si yo quito la capa blanca y voy quitando la capa blanca, me sale la capa negra que tengo detrás, que es lo que están viendo ahí. ¿Bien? Y me pueden decir, ¿y por qué no está acabado? Porque lo que queríamos es que los estudiantes vieran cuáles son las diferentes capas
no se trata de hacer una obra que sea súper bonita, como podemos hacerlo en una fachada, como han hecho allí en Peraleda, sino de intentar explicar esa técnica. Entonces se va arañando y entonces imagínense, sería como grabar. Seguramente que ustedes han llevado alguna joya a grabar porque quiero que le pongan el nombre de la fecha, los anillos, etc. Sería lo mismo. Imagínense la capa negra, la blanca que hemos echado, se pasa el dibujo, que ustedes habrán visto esos dibujos cuando están por allí los de raíces con permítanme la expresión, ¿no? Se usa mucho entre los jóvenes, los frikis estos, están haciendo cosas como frikis, ¿bien? Pues todo esto, al fin y al cabo, no es de friki, esto es de 1550. O sea que piensen ya todo lo que ha caído, ¿bien? Lo que ha caído y lo que puede parecer, ¿no? Entonces, vamos esgrafiando, vamos quitando la capa blanca y nos quedan esas siluetas. Cuando nos quedan esas siluetas, imagínense lo impresionante que es jugar con el blanco y el negro, ¿bien? Y si se han dado cuenta y miran ahí detrás de ustedes, en las partes laterales no son blancas y negras solamente, sino que son marrones. ¿Por qué? Porque lo que se ha mezclado es la cal con una serie de pigmentos naturales para darle un color. Y si se fijan, el San Lorenzo y el San Miguel lo que están es rodeando con negro y blanco, pero lo que es la parte central es marrón porque se ha mezclado la cal con esas arenas, ¿bien? Esas arenas que tienen esos pigmentos. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante. Los estudiantes ayer tuvieron la ocasión, como les digo, de hacer esta in situ, ¿no? Hacer la práctica in situ, y es lo que en la universidad lo que hacemos, y ahora cada vez más, es los famosos temas de la innovación docente. ¿Y la innovación docente en qué consiste? En que no solo tenemos que estar en las aulas, sino que tenemos que salir para ver las cosas. Pero yo, como vicedecano, que soy de esta facultad, es importante que la facultad también se abra a la sociedad. No solo es que nosotros estamos como en un gueto estudiando, sino que también nos debemos, como un organismo público que somos, pues ofrecer el conocimiento. Por eso, esta actividad de hoy para mí me produce una satisfacción y un placer absoluto recibirles aquí, abrirles un domingo, ningún problema, y explicarles que esto que tienen aquí, que ustedes son los responsables de ello, todos, porque no deja de ser una obra de interés cultural, aunque no lo tenga reconocido, pero habrá que buscarlo, Ángel. Pues que se sientan orgullosos de que en su pueblo pues hay cosas interesantes, hay cosas importantes, y que estamos hablando ahora de un proyecto que, imagínense, ya les iremos comunicando, pero hay bastantes formas muy parecidas. Esta técnica que viene desde Italia, que pasa por Toledo, que las obras que están hechas tienen una influencia de diferentes artistas como Juan de Borgoña, que pinta en la Catedral de Toledo, lo que son las imágenes, y que en toda esta cuenca del Tajo se producen estas formas, pero que va a saltar el charco del Valle para América. Y estamos viendo también pues una serie de ideas que se han dado en México. En México, en un convento agustino, en el convento de Mayalco, en México, pues hay una técnica que es muy similar y que evidentemente sale de la tierra de conquistadores y de descubridores, Extremadura y Andalucía. ¿Bien? O sea, que piensen en esto y bueno, que se sientan muy satisfechos de lo que estamos aquí viendo hoy, porque es suyo. En realidad es que es suyo y es de todos. La UNESCO sabe que protege, pero los primeros encargados son ustedes, y desde aquí sí que les invito a que hagan de embajadores de estos esgrafiados y de todas las distintas cosas que están haciendo en la asociación. Y con esto era más o menos explicar, no sé si les ha quedado claro, si quieren alguna duda, si me quieren preguntar alguna cosa. Yo estoy dispuesto absolutamente a contestarle lo que sepa, y lo que no, pues no se lo podré contestar. Me lo invento. No, eso nunca.